Hola, Devani, ¿me escucha? Buenas tardes. Ok, nada más vamos a dar unos minutitos para que se conecten más de sus compañeros y yo pueda empezar a dar la clase, pero a las 6:05 empezamos. Eh, ¿Cómo le fue en sus vacaciones? ¿Qué hizo? Qué bueno, me da mucho gusto. Ya como quiera, 2 semanitas más en las cuales estemos en clase y luego ya siguen exámenes finales y otra vez otra semana de vacaciones. Entonces, por eso es importante que la mayoría de sus compañeros pudieran estar aquí, pero pues vamos a darles un momento para que puedan entrar. Hola Marian, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Cómo le fue de vacaciones? Pues ahí la llevo. Bueno, la llevo. Pues sí, ¿verdad? Le comentaba a Devani que nada más vamos a esperar unos minutitos más para ver quién se pueda conectar y ya empezar a dar la clase para poder explicar lo que tienen que hacer esta semana. Hola Andrés, ¿cómo está? Se contesta grosero. A lo mejor le da pena todavía. No pasa nada. Hola Fátima, ¿cómo está? Bien, maestra, Bien, gracias por preguntar. ¿Qué tal le fue de vacaciones? excelente. Qué bueno. Ya mero otra vez salimos de vacaciones nada más para relajarnos. Hola Grecia. Ok, vamos a empezar con los participantes que haya, nada más para poder empezar a dar la clase y ya conforme se vayan entrando más y para poder explicar sobre todo lo de español. Voy a dar las dos materias, tanto sociales como español. Rápidamente doy sociales y nos enfocamos más a lo que nos va a importar ahorita, que es lo del ensayo de español. Muy bien, esta semana número 13 en Ciencias Sociales ustedes van a encontrar este tema, es muy corto y la actividad también es muy sencilla. Vamos a hablar acerca del virreinato del siglo XVIII, que son los años de 1700 a 1799. ¿Qué es lo que sucede dentro del virreinato? Bueno, se dan lo de las clases sociales.
se dividía en este caso en 5. Los españoles, que por obvias razones eran aquellos que habían migrado desde el continente europeo a México o a la República Mexicana, cuando se dan cuenta que Cortés y Colón habían descubierto estas tierras y se habían apropiado de ellas. Luego están los criollos. ¿Qué son los criollos? Bueno, son todas aquellas personas que nacen, en este caso aquí en Nueva España, pero que son hijos de españoles, por eso se le conoce como criollos. Los indios son todos aquellos que pertenecían a algún pueblo y que también podría ser de diferentes grupos étnicos, lenguas, costumbres, mexicas, aztecas, chichimecas, tarahumaras, todos aquellos que vimos que se desarrollaron dentro de la República, que se desarrollaron en Aridoamérica, Mesoamérica y América, eran considerados como indios, sobre todo en Mesoamérica. Los africanos, como los españoles tenían que traer gente que pudiera trabajar de manera esclavizada, sin paga ni nada, se trajeron a la mayoría que eran africanos. Entonces, todos ellos que vinieron junto con los españoles en las embarcaciones eran considerados otro tipo de clase social. Y por último están los mestizos, en la cual nosotros pertenecemos y de la cual somos parte. ¿Qué son los mestizos? Aquellos que tienen el padre español y la madre indígena. Como bien sabemos nosotros, la mayoría de los apellidos que son Hernández, Rodríguez, López. Se saluda, güey. ¿Qué onda, Pai? Ahí siempre hay su micrófono prendido. Creo que es Andrés. Ok, como los mestizos somos nosotros, somos aquellos que pertenecemos a orígenes tanto españoles como, en este caso, indios. ¿Qué es lo que pasa dentro de este tipo de organizaciones? Bueno, o de este tipo de virreinatos, sean diferentes actividades. La agricultura, la minería, el comercio, la... Ah, baboso. Andrés. Lo voy a silenciar tantito, Andrés. Ok. Bueno, dentro de este tipo de actividades que fueron la ganadería, la agricultura, la minería y el comercio, se dan sobre todo el poder traspasar, se escucha mal, pero aquellos ganaderos que eran las vacas, los caballos y los borregos, entre una y otra de las transportaciones. La agricultura se dio mucho el maíz, el frijol, el chile, el maguey, la vainilla. Y lo importante aquí fue la minería y el comercio. ¿Por qué? Cuando encuentran piedras preciosas dentro de distintos lugares, uno de ellos es Zacatecas, está lleno de piedras preciosas y si se dan cuenta también hay minas en las cuales pueden entrar ya como turistas. Ahí fue donde ellos pudieron hacer que el comercio, o en este caso la economía, subiera mucho por este tipo de trabajos. Y en el comercio todo era manipulado por los españoles, pero fue algo muy importante porque abrieron 2 puertos, uno en Veracruz, por el lado del Atlántico, y otro por Acapulco, en el lado del Pacífico, para poder transportar tanto a Europa como a otros continentes que pudiera ayudar a subir la economía. Lo importante dentro de este tipo de virreinato es que se dan mucho tipo de cultura, pero quisieron combinar o respetar tanto las tradiciones indígenas como españolas. Hubo danzas, de hecho las danzas son pertenecientes a los españoles, aquellas que nosotros vemos en días como el Día de la Virgen, el Día de diferentes santos, que de hecho los santos los inculcaron ellos. Entonces traen este tipo de danzas, de baile, y lo apropian a nuestras costumbres. Pero también ellos respetaron que, por ejemplo, el Día de Muertos se quedara como una tradición dentro de las culturas que se desarrollaban. También hubo mucho o predominó mucho la Iglesia Católica, la religión católica, y en gastronomía, o sea, en la comida, era una combinación tanto de Europa como de Arabia, África,
y las mismas que se hacían en los indígenas. Aquí ya se da más el teatro. Empezaron a desarrollar la imprenta para poder sacar dentro del comercio. En la ciencia hubo mucha matemática y astronomía, como lo veíamos en Mesoamérica con los calendarios tanto mayas, aztecas, todo aquello que descubrieron de la manera astronómica. Y la pintura y la escultura también fue algo muy importante. Cuando empiezan a construir ya la ciudad, ya no como aldeas, ya no como lo vimos dentro de Aridoamérica, que eran cuevas, ya era poder civilizar a la población, se dan este tipo de construcciones que ustedes pueden encontrar aquí. Este tipo de construcciones se le conoció como góticas, que es la opción número 1 o la A. Este tipo de construcciones la hicieron los franciscanos en el templo de Puebla, en San Miguel. El tipo de renacimiento, que es el B, que sería este, ustedes pueden encontrarlo de una pintura que se llama Mudéjar y Herreriano. En el número C es muy conocida, de hecho es parte importante del turismo en Zacatecas, es la catedral, y este es de tipo de renacimiento. Y esta última, que es la D, ustedes la pueden encontrar en Guadalajara. Entonces, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las construcciones que hay dentro de nuestro país, por ejemplo, Bellas Artes, las iglesias, sobre todo lo que era religioso era considerado o construido de diferentes tipos de construcción y en la cual hacen que nuestro país se vea distinto a los demás o muy europeo, muy al nivel europeo. Como actividad dentro de esta semana, ustedes van a escoger ya sea algo acerca de la educación, de la arquitectura, de las culturas, de cómo está edificado Nueva España o del arte que se daba, y me van a hacer como si fuera una imagen representativa de cada uno de ellos, como la que viene aquí. Por ejemplo, eligen la Catedral de Zacatecas, ponen la imagen, el nombre y en qué años fue construida. Esta fue entre 1731 y 1752. Su autor fue Domingo Jiménez Hernández. Está ubicada en Zacatecas y ya me ponen características principales. No sé, que cuenta con un estilo barroco, comenzó siendo parroquia y luego ya se convirtió en basílica y ahorita pues es considerado como uno de los principales atractivos de Zacatecas. Entonces, pueden elegir entre las construcciones que existen en Nueva España o pueden escoger los rituales, las culturas, tradiciones y explicarme un poco cómo se manifestaba en esos tiempos o buscar acerca de la ciencia que se daba en ese entonces, aparte de los calendarios aztecas o de los mayas. Ya depende de ustedes de qué quieran hablar. Si de la educación, arquitectura, culturas, edificación, arte, etcétera. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con estas actividades? ¿No? Yo no. Ok. Entonces voy a continuar a lo que ahorita nos importa, que es español. Voy a dar igual, lo más rápido que pueda la explicación para basarnos a lo que es la explicación de lo que vamos a hacer esta semana y que va a contar como parte de nuestro examen. Vamos a hablar, bueno, espérenme porque tengo un chat. Ok, sí, Marian, no pasa nada. Yo la subo al Academic para que ustedes puedan checar este video cuantas veces les sea necesario. Muy bien, vamos a hablar del ensayo. Nuestros últimos 2 temas de estas 2 semanas van a ser el ensayo. De nada. Se crea en 1580 por Michel de Montaigne o Michel de Montaigne. Él es un francés que dice que uno tiene que expresarse mediante una reflexión acerca de un tema. Entonces, lo más importante, o como lo pudiéramos hacer, es mediante el ensayo. Aquí existen 3 tipos, pero nosotros nada más vamos a ver los primeros 2, el filosófico y el literario.
pero también existe el científico, que ustedes lo van a hacer más adelantito con otras materias y que requiere mucho más investigación que eso. Lo importante del ensayo aquí es que ustedes puedan dar o exponer sus argumentos o poder activar emociones dentro de las personas que lo van a leer. Cuando hablamos de un ensayo filosófico, nos referimos en este caso a aquello o aquel pensamiento sistemático y riguroso que quiere ofrecer una respuesta basada en razones y argumentos. ¿Qué quiere decir aquí? Yo aquí no voy a dar mi punto de vista por lo que yo sé, sino por lo que yo voy a investigar y que me va a dar un nuevo conocimiento. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar acerca de, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? Ante la religión, nosotros sabemos que sí. Ante la ciencia es una de las cosas que más da a tema de hablar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ensayo filosófico acerca de la demostración de la existencia de Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Investigar. Investigo por qué sí se podría demostrar o por qué no. Y adopto una postura. En mi postura yo estoy a favor de que sí se puede demostrar o en contra de que realmente pues no puedo demostrar que existe Dios. Cuando hablamos de este tipo de ensayo existen características diferentes, internas. Incluyen tecnicismos y vocabulario especializado. Aquí yo no pongo como en palabras que comúnmente uso con mis amigos o con mi familia, sino es más formal. La redacción es formal. Utiliza conectores textuales, que ahorita les muestro cuáles son, y es objetivo. Yo no doy otra respuesta que en este caso no sea algo que me demuestre o que haya yo investigado. Externas. Puede ser en forma de diálogo o confrontación entre quien lo lee y quien lo explica. Combina la exposición con la argumentación, incluye citas textuales y puedes poner negritas para resaltar ideas importantes. ¿A qué se refiere esto del diálogo en confrontación? Supongamos que yo puedo poner o empezar con una pregunta. ¿De verdad podríamos demostrar que Dios existe? Entonces, desde ese momento yo atraigo la atención de la persona que lo va a leer y esa persona se puede preguntar, no, pues sí, o quién sabe, tal vez no. Y entonces ya le da esa curiosidad por leer lo que usted esté escribiendo. Muchas de las veces dicen que es muy importante empezar o con una pregunta o con una cita textual. ¿Qué quiere decir? La Iglesia Católica afirma que Dios existe por estas razones. Y ya entonces ahí también abro la conversación iniciando con un dato importante que hace que la persona siga leyendo mi ensayo. Aquí yo les puse en su material que pueden encontrar en la biblioteca un ejemplo de ensayo filosófico acerca de la muerte. Nosotros también tenemos un punto de vista referente a lo que es la muerte. Uno sabemos o estamos conscientes de que en algún punto de nuestra vida se tiene que terminar, ya sea lastimosamente puede ser por un accidente, por alguna enfermedad, puede ser ya cuando tengamos una edad adulta, otras veces con muchos de algunas de las personas que conocemos se han dado muerte mediante el suicidio o por alguna muerte como de balazos o de algo un poco más conflictivo de tratar, ¿no? Pero al fin de cuentas todos morimos en algún punto de nuestra vida. Llegamos para algo y morimos por algo. Entonces esta persona habla acerca de la postura de la muerte, pero de manera argumentada. ¿Qué quiere decir? Investigó antes de poder hacer este tipo de comentarios. Entonces, si se pueden dar la oportunidad de leerlo para que ustedes puedan identificar qué aspectos pueden incluir en su ensayo y cuáles no, también sería bueno. Las citas textuales son aquellas frases que nosotros agarramos de algún libro, de alguna canción, de algo que leemos y que nos llama la atención. Lo importante dentro de las citas textuales es que pongan quién la escribió y no digan que es de ustedes. Esas que ponemos en Facebook con nuestras fotos y bien padre todo lo que pensamos según, pero resulta que lo agarramos de una canción o de un libro que leímos o de alguna página en donde venía. Entonces es importante que cuando copiamos algo que nos llama la atención, pongamos de quién o quién lo escribió. Los conectores textuales son los que ustedes pueden ver aquí en estos post-its, en donde les va a ayudar a conectar
como, válgame la redundancia, conectar un párrafo con el otro. Supongamos, para poder empezar un tema podríamos decir, con relación a la muerte, podríamos afirmar que es la causa que termina la vida. Y luego, si yo le quiero añadir una idea a mi párrafo, le puedo poner. Además de que existen diferentes formas de morir como estas, y empezamos a enlistar. Entonces, ahí ya dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, el conector textual les va a ayudar para unir las ideas sin tener que poner una y otra vez las mismas palabras. Porque también dentro de un ensayo es importante que ustedes no repitan tanto la misma palabra. Si ya sé que voy a hablar de la muerte, en este caso, un ejemplo, entonces ya no tengo que repetir muerte, muerte, muerte en todos los párrafos, porque ya sé de qué estoy hablando. O puedo buscarle un sinónimo o puedo omitirlo. Entonces, la actividad de esta semana es que ustedes me van a entregar un ensayo filosófico con el siguiente tema. Las personas con alguna discapacidad intelectual pueden ser buenos padres. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en este caso, cuando hablamos de ser o padres con alguna discapacidad, perdón, sería intelectual o mental, como se le conoce, una discapacidad física, y les hago como ejemplo el de las películas de Milagro en la celda 7 o Yo soy Sam, que las dos las pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Quienes ya tuvieron oportunidad ya saben más o menos a qué se refiere. Pero en este caso son personas con una discapacidad intelectual en la cual tienen la paternidad, tienen una hija o un hijo y tienen en este caso que cuidarlo, tienen que educarlo, pero qué tan complicado es para ese tipo de personas tener hijos teniendo ellos este tipo de discapacidad, esta falta de conciencia como regularmente lo conocemos. Lo importante dentro de este ensayo es que ustedes puedan investigar acerca de si realmente se puede o no, y si se puede, por qué sí, y si no se puede, por qué no. Tienen que utilizarme citas textuales, conectores textuales, en el cual yo pueda saber que sí realmente investigaron. Pueden, como les decía ahorita, plantearse una pregunta, contestarlo con datos que sean precisos, y por favor, no quiero que nada más copien y peguen la información que van a investigar, sino aquí es leer, y de eso que leí, bueno, pues voy formulando yo mi postura de lo que sí se puede y que no, pero sin meterle sentimientos. Lo filosófico es reflexionamos y en este caso explicamos o argumentamos. ¿Saben qué? Sí se puede, y les voy a decir por qué sí se puede. No, no se puede. ¿Por qué no? Y me lo van a argumentar. Que la otra persona que lo va a leer, que en este caso sería yo, pueda confirmar que realmente tuvieron esa adentración a investigar. Voy a poner tantito mi cámara para que ustedes podamos interactuar. ¿Todos pueden escucharme?